Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos en la frecuencia 88.30 y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos TV. Los saludos amigos licenciados de Mataporras y me acompaña don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, estimados radio escuchas y amigos que nos siguen por Canal 12 de Altavisión y Radio Cultural Los Santos. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Me siento muy complacido con el tema que vamos a presentar el día de hoy y sobre todo en un personaje de nuestra tierra. Así es, hoy vamos primero que todo a excusar al doctor Jorge Roldán. Habíamos pensado enviar a don Santiago a una misión especial a Estados Unidos, pero decidimos mandar al doctor. Sí. Entonces, fue un cambio de última hora. Yo le presté la plata. ¿Le prestó la plata? Sí. Bueno, muy bien. Dos cositas importantes antes de iniciar el tema. Hoy vamos a estar haciendo la rifa de 12 entradas de platea para el partido el próximo martes entre Liga Deportiva Alajuelense y el Cruz Azul de México. Son platea en el sector este del estadio y tienen todo el programa de hoy, el transcurso del programa, para hacer sus llamadas y quedar participando en la rifa de estas 2 entradas. Tienen que llamar y dar su nombre completo y su número de cédula, y si es un menor de edad, pues que diga el nombre de su mamá y, si es posible, también el número de cédula de su mamá o de su papá o de la persona mayor que esté en la casa. ¿Podemos participar los apricistas? Desde luego que sí. Bueno, está bien. La abuela es de Costa Rica y representa a Costa Rica en este partido. El número telefónico lo tienen en pantalla, el 80, ¿qué hace mi cuenta? 8304 9393 es el número de ahí está nuevamente. Ahí está en la pantalla. El número de Canal 12 de Altavisión. Y el otro anuncio que queremos hacer es que a mediados del programa de hoy Copa Santos va a emitir un comunicado público, así es que esperamos que estén en sintonía también para que puedan escuchar el mensaje que va a dar Copa Santos el día de hoy. Con respecto a los reportajes que emitió o dio Canal 7 esta semana. Decía don Santiago que hoy tenemos un personaje autóctono de nuestra zona. Efectivamente, hoy tenemos al máster en artes, Félix Barbosa Retana. Es nacido en la zona, en el cantón de Tarrazú. También es bachiller en historia y presenta una maestría en museos. Por lo tanto, vamos a tratar de conversar con él acerca de la historia de nuestros cantones. Primero que todo, don Félix, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación al programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 10 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, y también para el mundo, porque estamos también en internet. Buenas noches, don Félix. Buenas noches, muchas gracias a don Aquiles y a don Santiago por esta invitación. Es un honor estar aquí y sobre todo aprovechar estos medios de comunicación para llegar a un público más extenso sobre temas que hoy vamos a conversar. Muy bien, don Félix. ¿Quién es Félix Barbosa? Yo soy nieto de don Goyo Barbosa, hijo de Rogelio Barbosa Blanco y Flor de María Retana Porras. Marqueño, yo nací aquí, hace mucho me fui para allá, pero el ombligo está enterrado ahí cerca de la escuela. Cerca de la escuela. Cerca de la escuela. De San Marcos. Sí, ahí donde está la unidad sanitaria, ahí salí yo. Ahí nací yo. Sí. ¿Quién era don Goyo Barbosa? El Guayacán, de pura cepa, le decían, era uno de los pioneros aquí, fue uno de los fundadores de Cope Tarrazú y siempre fue un punto de referencia para políticos y visitantes de San José. Una familia muy amplia. Muy grande. El abuelo tuvo 13 hijos, 99 nietos
un montón, más de 100 bisnietos y ahí sigue la fila. ¿Sigue usted ligado al cantón de Tarazú? En efecto, primero porque tengo familia aquí, en segundo porque yo no me he olvidado del cantón, yo vengo cada vez que pueda, y realmente ahora con las carreteras es un brinco venir aquí. Pero también me atrae, o siento que yo le debo al cantón algo, entonces he trabajado en algunos escritos, estudios de rescate de la historia del cantón, y cuando digo cantón más bien me refiero a la zona de Los Santos. Entonces eso es el vínculo que tengo, y el año pasado tuve un vínculo muy interesante también. La Copetarazú me hizo el honor, para mí fue un honor que me llamara para ayudarles a montar el Museo Copetarazú, que se inauguró el año pasado, y que pueden visitarlo, donde se refleja un poco la historia de Copetarazú, historia de la zona, historia de la gente y la historia del café en la zona. Bien, Félix, ¿qué es la historia? Vamos a decirlo en propias palabras. La historia, lo primero, como actividad humana, es lo que pasó. Y eso que pasó es producto de gente. Detrás de los hechos está la gente. ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué sufrieron? ¿Qué alegrías? Toda esa es la historia. Además, la historia es el estudio de los procesos sociales, políticos, económicos. Hace muchos años se estudiaba solo las administraciones de gobierno, ahora se estudia la historia de los de arriba y la historia de los de abajo. La historia entonces es el rescate del pasado, y quienes lo realizan no son solo historiadores, sino también no profesionales que están interesados en el rescate. Precisamente, ¿por qué se estudia la historia? Para tratar de no cometer los errores que se han cometido en el pasado y marcar nuevos rumbos. Si bien la historia trata con el pasado, tiene que ver con el pasado, su visión es a futuro, de esperanza. ¿Y por qué usted decidió estudiar historia? Yo no era bueno para los números, no soy bueno para los números. Usted no sacó nada de la fama de don Santiago con los números, entonces. Sí, o de uno de mis hermanos que es bueno para las matemáticas también. Entonces, me gustaba la historia, me gustaba lo que son conceptos, discusión. Recuerdo en la escuela y en el colegio, cuando se nos hablaba de los de Egipto, de Roma y otros lados, me interesaba. Y las historias de Costa Rica. Entonces, eso me interesó. Y por dicha, cuando entré a la universidad, me gustaron las clases y yo dije, aquí yo quiero caer, por decirlo así. Me gusta este campo y quiero poner una gotita de arena en la historia. Yo, con el transcurso del tiempo, he podido interpretar que hay mucha gente de la zona de Los Santos que se ha dedicado a recopilar la historia de nuestros pueblos, del nacimiento del cantón de Tarazú, Santa María también, San Pablo no conozco, pero creo que igualmente hay gente que se dedica a eso. Y eso es muy importante por lo que usted mencionaba. O sea, son los hechos, la sucesión de hechos que se van generando en el tiempo. Algunos perduran, otros no. Pero pienso que todos nosotros debemos reconocer cuáles son nuestros antecedentes. Para estar más claro lo que somos como pueblo y hacia dónde vamos. Aquí en la zona de Los Santos, don Juan Chanto se dedicó a recuperar historia, igualmente que el papá de don Juan Chanto. Don Marcos. Don Marcos Chanto. Don Roque Mata, el ingeniero, ahora con el tema del café y historias del cantón de Tarazú. Por ahí hay una recopilación también reciente, una breve reseña histórica del cantón de Tarazú, de don José Alberto Flores Campos. A nivel de la curia y la iglesia también hay bastante documentación, pero sin embargo yo creo que la juventud nuestra carece de mucho conocimiento de nuestra historia, de la historia local de nuestros tres cantones. Así es que con esto que le estoy diciendo con Félix, tal vez la pregunta sería, ¿por qué la educación nuestra actual
tiene esa falencia, o sea, en enseñar la historia de nuestros pueblos. O sea, nos enseñan una historia general de nuestro país, una historia del mundo también general, pero la de nuestros pueblos casi no la conocemos. No sé si será esa mi percepción o si tiene... No, está lo correcto, don Aquiles. Realmente, si uno está en un colegio, en Siquirres, o en Limón, o en Guanacaste, lo que está viendo es historia general, ¿verdad?, de Costa Rica. Y a veces solo la historia política, hay grandes acontecimientos y no de lo cotidiano. Y de la gente de pueblo, no solo ve de los grandes personajes. Entonces, ¿qué es lo que significa? Debe haber una gran reforma en el sistema educativo para que se enfatice lo que se llama la historia cercana. La historia de la localidad, la historia de los pueblos, la historia de los pioneros, la historia de los esfuerzos de la gente que levantó los cantones, las iglesias, las parroquias, las tuberías, las calles, todo eso. No se ha hecho. ¿Eso qué implica? Que el joven que sale de un colegio sale con cierto desconocimiento y desprecio para con la historia local. Y eso es una reforma. Yo sí creo que los profesores a iniciativa propia deben cultivar la historia local en los colegios. Don Félix, me interrumpo y creo que hasta un poco de desamor por lo que estamos recibiendo, un pueblo ya construido. Quizás da pie para no amarlo tanto como lo amaron las personas que vieron construirse en ese momento, los sacrificios que hubo para tener esos servicios, por ejemplo. Es una percepción. Nosotros damos las cosas por sentado ya, ¿verdad? Pero si estudiamos la localidad, vemos los esfuerzos de los abuelos para volar pala y hacer cañerías, para evitar la insalubridad en las calles, con los caños, las carreteras que hacían ellos a pico y pala, y sacho. Eso, no tenemos esa idea, entonces no sabemos, si no lo conocemos, no valoramos lo que hicieron nuestras gentes en el pasado para dejarnos un lugar mejor. La historia tiene que ver con eso, y sobre todo la historia local, que tiene que ver con la historia de abajo, que llaman la historia de la gente sencilla, los trabajadores, de los que no han tenido voz, y que es necesario que se levante la voz. Y que forma parte de toda esa historia. Sí. Yo creo que don Omar Azofeifa, el profesor Omar Azofeifa de Dios Goce, estaba elaborando una historia de ese tipo, esa historia intermedia que estaba contando lo que sucedió en Tarazú, por ejemplo, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, porque hay otra historia que ya estaba contada de nuestro cantón. Pero bueno, es un trabajo que quedó inconcluso y como usted lo dice, hoy vemos todo lo que es nuestro pueblo, vemos las calles, vemos el alcantarillado, la tubería, eso todo... No salió de la nada. No, y demandó un gran esfuerzo de muchas personas. Por esa razón, yo creo que es importante que nosotros nos aboquemos a esto. Hace 15 días, Marco Tulio Mata llegó y hizo una pregunta a un grupo de personas que estábamos, ¿a dónde estuvo el primer beneficio de Café de Tarazú? Y nadie contestó. Del grupo que había, nadie contestó, ¿verdad? Y eso pareciera que no tiene trascendencia. Decirle que ni yo sé exactamente dónde queda. No se sabe. No. Bueno, ese primer beneficio de Tarazú estuvo en San Joaquín de Dota, ¿verdad? En San Joaquín parece un poco extraño, pero así fue. Sí. Y entonces es por eso, o sea, porque no nos hemos preocupado por conocer lo que es la historia de nuestros pueblos. Pero en fin, para eso lo tenemos a usted aquí. Sí. ¿Cómo empieza a formarse Tarazú? Sí. Yo quiero darle una información antes. En septiembre del 2012 hicimos un taller de historia regional organizado por Copesantos, por Copetarazú, el Liceo, la Municipalidad y la UCR, a la cual yo representaba. Y llegamos a una conclusión interesante. Yo allí puse en una mesa todos los estudios sobre la zona. Y todos los que expusieron en la conferencia estaban de acuerdo con una idea que yo dije, de lo prolífico que es la gente de Tarazú y de la zona en generar el rescate de la historia. En otros lugares no hay ni siquiera un solo documento sobre la historia de tal lugar. En cambio en Tarazú la hay, y en la zona de los Santos.
Bueno, ¿cómo se genera Terrazú? Nada más. Vamos a ir a una Sí. pausa, porque ya nos dicen que tenemos que ir a una pausa y ya regresamos para que nos siga contando esa parte Perfecto. que es muy importante. Vamos a ir a una pausa con Copesantos y regresamos en breves momentos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, seguimos en Hablemos, un programa cultural que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Copesantos RL, recordándoles que pueden seguir llamando y van a estar participando en la rifa de 2 entradas de platea para el partido el próximo martes. Para 2 personas, son dos entradas para la ganan. Una persona llevan 2. Sí, son 2 entradas. El que la gane lleva a un acompañante. Okay, pues Ujú. es un ganado. Y nos dice don Miguel Falles de Santa María de Dota que si él no sale favorecido, que si el que se pega la rifa de las entradas no las va a ocupar, que él las adquiere, él las compra. Así es que ya hay ofrecimientos en ese sentido. Un saludo para Miguel Falles que nos escucha y nos mira en Santa María de Dota. También un saludo para mi hijo Aldo y a su esposa Alexandra Antonella, que están viendo el programa en Huachipelín de Escazú por internet. Dice que está una imagen totalmente muy nítida. Excelente, muchas gracias. Y igualmente pueden reportar la sintonía del programa aquí al número telefónico que le hemos estado indicando en pantalla. Hoy, por la razón del tema, no vamos a permitir llamadas al aire, porque queremos que don Félix nos abarque la mayor cantidad de su tema para que nos quede bien claro el asunto de la historia de nuestro cantón. Adelante, don Félix. Pues quedamos, ustedes nos preguntaban sobre cómo nace Terrazú. Hay que explicar antes de Terrazú qué estaba pasando en el Valle Central, en San José, antes de 1868, cuando el 7 de agosto de 1868 se crea el cantón. Pero antes de eso ya había gente aquí, desde 1818 ya hay un primer denuncio de tierras en estos lados de Terrazú. En el Valle Central hay un crecimiento demográfico, o sea, hay aumento de la población, hay aumento en el número de miembros de las familias. Está comenzando a levantar la producción del café. Por ese crecimiento de la familia hay una división de las tierras y es necesario que algunas familias emigren o gente emigre hacia otros lados del Valle Central. Eso explica la colonización de San Ramón, de Naranjo, de Tilarán, del lado de Turrialba, del lado de Puriscal y de Terrazú. La gente que viene aquí viene porque hay factores que los expulsan de allá. Crecimiento demográfico y escasez de tierra. Bueno, y algunos venían castigados, como el caso de don Pedro Pérez Celedón, que vino confinado aquí a Terrazú y con un premio. ¿Verdad? Con un premio porque pudo hacerse muchas tierras. De muchos denuncios. Y montó un aserradero en el Llano de la Piedra. En efecto. Entonces, esos factores de expulsión, pero están los factores de atracción. ¿Cuáles son? La zona, el clima, el agua. Ya hay algunos pequeños caminos o trochas de penetración. Entonces pueden llegar aquí. Comienzan con ganadería y con productos de subsistencia, arroz, frijoles. Pero después terminan produciendo lo que sabían producir en San José, el café. A tal punto de que hoy lo que tenemos es una zona de monocultivo, o sea, un solo producto básicamente, aunque ahora hay algunas diversificaciones. Esa gente viene, emigra aquí. Cuando la gente emigra, no inventa cosas. Trae lo que su mente tiene, lo que conoce, su religión, su política, sus costumbres y sus maritates, por así decirlo, los tiliches que trae. No había indígenas, no había, Sí había hay asentamientos. Lo que pasa es que no hay estudios bien consolidados sobre eso, pero esto no eran tierras deshabitadas, todo esto era lugares de andar de los indígenas y de cacería. Lo que pasa es que el indígena en la sociedad blanca no tenía el documento de que demostraba posesión. Entonces simplemente el colono consideró que ahí eran tierras vírgenes y las tomó, sin ningún parecer. Ahora, el gobierno costarricense, el Estado en ese momento también tuvo políticas de favorecer los denuncios. Por ejemplo, después de la guerra de 1856 a 1857 contra Walker,
Algunos de los soldados, como premio, les dio derecho a hacer denuncios en el país. De ahí se incluyen algunos que hicieron denuncios en esta zona de Los Santos. Entonces, lo que vienen aquí, curiosamente, ahora lo discutía con Omar y con Roque y con Bernardo, la gente que viene a hacer denuncios no es gente pobre, o sea, solo con el machete. Es gente que tiene algún poder adquisitivo, tiene su carreta, tiene sus instrumentos y tiene alguna casa en San José o en el Valle Central o en Guadalupe de San José. Mucha gente aquí viene de Guadalupe, ¿verdad? Exacto. Y otros de Desamparados. Desamparados. Los blancos. De entre esos incluyo a los familiares de mi abuela, de mamita Lela, ellos vienen de Guadalupe. Entonces, ellos traen su religión, traen su política, sus ideas, y cuáles son de las primeras cosas que quieren aquí, al tiempo de que se asientan, una ermita, o traer la religión, traer el culto, traer la Virgen, traer las imágenes religiosas. Y ahí se ve como en algunos casos, o antes o después del campeonato, se crean las parroquias, se crean los lugares donde la gente va al culto. Entonces, esa gente, o sea, así se origina Tarazú, como otros cantones. Salen del Valle Central expulsados por algunos factores y llegan a estos lados atraídos por ciertos atributos de la tierra y por la posibilidad de cultivar y por los beneficios que da el Estado para poseer tierras. Y esa forma, la escuela, la plaza, El poder público. el público. La plaza, que es el lugar festivo. ¿Qué sigue? El poder político, que es la municipalidad. El poder público, el poder educativo, la escuela. Y el religioso. Pero está también las casas de algunos de los un poquito adinerados. Está la parte aristocrática, podríamos decir, la gente, la parte social. Esto lo que traen es el esquema español de pueblos. No inventan, traen lo que sabían. Ahí está el origen más o menos de... Sí, y de esa forma vamos creciendo. Exacto. Ahora después vienen un montón de fechas que yo he recopilado, pero que vienen de algunos estudiosos de cuándo se formó la municipalidad, cuándo fue la primera cañería, cuándo Primer alumbrado público. Primer alumbrado público, el primer equipo de fútbol, el primer salón, la primera pulpería, después las primeras carnicerías. Todo eso, hay un recuento de todo eso. En algunas Bueno, pero es estudios. interesante. Usted dice el primer equipo de fútbol. ¿Cuál fue el primer equipo de La fútbol? peseta, lo que entiendo. ¿Da? La peseta, según peseta. Marcos Chanto. La peseta. Se llamaba la peseta. En este momento no recuerdo la fecha. Supongo yo que don José Alberto Flores sí recuerda. La primera pulpería. No me pregunte por detalles. José era delantero de ese equipo, yo creo. ¿Quién? José Alberto Flores era delantero de ese equipo, la peseta. ¿Quién lo Dígalo por seguro menciona? que sí, Lo pues. menciona don Marcos Chanto. Ahora, algo interesante sobre la historia de Tarazú. En los estudios que se han hecho sobre lo que llamamos los primeros historiadores del cantón, la gente que escribió sobre Tarazú era gente con las mejores intenciones. No querían que se fuera en el olvido la historia del lugar. Pero la historia no es los hechos, es la gente que está detrás. Entonces, todos estos historiadores, como Marcos Chanto, José Sánchez, Emilio Ureña, para no mencionar algunos, Sí. ellos lo primero que hacen es el rescate de la persona que vino y forjó el lugar. Y detrás de esa persona levantan los valores morales y religiosos. Y eso es lo que mueve la historia. O sea, la historia de Tarazú, de la zona de Los Santos, cuando hablo de la zona de Los Santos, Dota, León Cortés, es de la gente que vino y que creía en un futuro y que buscaba paraísos. Usted dice que casi siempre está asociado que la persona que está en el centro, donde se empieza a forjar el pueblo, eran personas con sus recursos. Habían clases sociales, o sea, había distinción de clases sociales en esa época. Algunos venían con los peones. Pero aquí hay que hablar sobre las clases sociales en Costa Rica. No ha sido tan acentuada como en otros países. En otros países la división de clases es tan acentuada, tan extrema, que ha llegado a la sangre del río. Aquí no ha sido el caso. Aquí han habido conflictos. No somos tan pacíficos tampoco, han habido conflictos. Pero no ha sido como casos como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde sí, producto de esas divisiones, había conflictos.
digamos, uno lo que puede establecer entre las clases sociales en Costa Rica, no solo para San Marcos, sino en el siglo XIX, en todo el país estaban los jornaleros o peones. Luego habían pequeños y medianos propietarios. Y había grandes propietarios que generalmente estaban ligados al poder eclesiástico y al poder político. Porque habían padres que tenían grandes eran terratenientes. terratenientes. O sea, hacían la misa, pero también tenían la hacienda donde pues tenían sus ganancias. Y hay un sector que nunca fue muy poderoso en este país, que es el sector militar. De hecho, cuando José Figueres abolió el ejército, después de la guerra civil, realmente el ejército no era tan poderoso. Ya desde el siglo XIX ya venía disminuyendo, ya venía, no era tan poderoso como en otros países donde realmente tenía el poder. ¿Cómo se va dando esa segregación de Dota de Tarrazú? ¿Qué intereses movieron esa? Yo quería una pregunta antes que esa, José Luis, pero no se me permite. Adelante, Si usted maneja el dato de qué número de habitantes habría, por ejemplo, para cuando ya se emitió ese decreto en 1868, como para ir haciendo una panorámica de cómo podría ser la situación del cantón o de la zona en esa época. Yo no lo tengo en estos momentos aquí. Sé que hay un dato, se requería mínimo tantas personas para pedir el cantonato. En algunos casos hasta 2.000 personas, o depende del lugar. Pero el cantonato no solo se pide por la cantidad, sino por la influencia política que tienen los lugareños y la relación con los políticos en San José. O sea, si hay esa influencia, la hay. Y recuerden que algunos de los migrantes que vinieron o colonos que vinieron a Tarrazú tenían vínculos y tenían familia en Guadalupe, tenían familia en Desamparados y en otros lugares. Y había un vínculo político, como el vínculo que utilizó, digamos, Pedro Pérez de León. O sea, aunque fue desterrado aquí, seguía manteniendo los contactos, y la familia y contactos políticos en San José. Y eso favoreció algunas cosas, como tramitar y acelerar los denuncios de tierra, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una nueva pausa con Copesantos. Vamos a escuchar también el mensaje que tiene Copesantos. Hola, vecinos. Todos los amigos televidentes. Y luego regresamos nuevamente con don Félix Barbosa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, seguimos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL. Recordándoles que hoy al final del programa vamos a estar haciendo la rifa de 2 entradas de platea para el partido del próximo martes 21 de Liga Deportiva Alajuelense contra el Cruz Azul de México. También les recordamos que la próxima semana, lunes, martes o miércoles por ahí, saldrá un comunicado ya más extenso de Copesantos en los medios de comunicación nacional, explicando también ya, una vez concluidos los reportajes, todo lo que sucedió con este evento que estuvo denunciando Canal 6, evento que sucedió en todo caso, Canal 7, perdón, que sucedió desde el año 2010 y del cual pues ya toda la asamblea ha estado debidamente informada. Don Santiago, tenemos saludos. Sí, efectivamente tenemos un saludo muy cordial para don Jorge Hernández Jara, gerente del Banco Nacional de Costa Rica, que nos hace el honor de sintonizarnos cada viernes. Igualmente un saludo muy cordial y afectuoso a don Edwin Romero Valverde en San Antonio de Corralillo, socio fundador y del primer consejo de administración de Copesantos. Dice que está con el papá. Y está con el papá, programa con su abuelo de 85 años, fundador de Copesantos. Efectivamente, un saludo muy cordial para todos ellos y en general a toda la comunidad de la zona de Los Santos Carayres que nos hacen el honor de sintonizarnos cada viernes. Por aquí nos hacen una pregunta, Alberto Bolaños, no tengo el gusto de conocerlo, supongo que es don Alexander Bolaños, de Barrio Santa Cecilia, que pregunta si puede referirse al nombre del Llano de la Piedra.
pero no pareciera que este tema así no viene tan específico. Tal vez una aclaración. En el siglo XIX, cuando los campesinos hacían denuncios de tierra, buscaban un punto de referencia y ponían nombres. Por ejemplo, aquí aparece el Llano La Piedra como uno de los nombres que se utiliza para punto de referencia para un denuncio de tierra. Está los bajos de Sastieval, por ejemplo, Cerro Buenavista, San Jerónimo, bajos de Turbugal, el Higuerón, el Llano del Salto. Todos son nombres o que estaban ahí o que se los pusieron. Yo después podría darle la fecha, yo tengo por ahí la base de datos donde se da la fecha, al menos en ese denuncio, cuando aparece por primera vez el Llano La Piedra. Pero ahí es igual como la gente va a direcciones antes, del caballo amarrado 100 al norte, pues después el caballo se movió, ¿verdad? Entonces del Llano de La Piedra tal, ahí está el denuncio. Yo no sé, pero yo creo que eso es ya no La Piedra, como que la piedra la quitaron. Ya. Como ya no bonito tampoco. Ahora, sobre esto de por qué después Santa María, ¿verdad? Tal vez antes sí. de eso, hablaba usted de la parte social, cultural, religiosa, política, de cuando se empieza a formar los centros de comunidad. En ese momento de Tarrazú, ¿qué actividad agrícola y comercial se realizaba? Ganadería era la primera. Realmente el primer colono que llegó aquí en 1818, después en los denuncios y en los documentos habla de tantas cabezas de ganado que tenía. Primero fue la ganadería, después hubo frijol y otros granos básicos, pero luego fue el café, y el café fue comenzando a dominar. Sobre todo, que estamos hablando de que en el 1830 y pico esa es la primera exportación de café, entonces ya hay un vínculo con Europa. Ellos llevan café a Europa y traen productos de Europa. Comienza la influencia europea en el consumo de artículos. Entonces, realmente hay una lógica. Usted produce lo que le va a rendir más ganancias, aunque a largo plazo signifique que ya no va a poder tener bananos, plátanos y naranjas para comer porque ya solo el café tiene. ¿Y ese transporte cómo se da? Comienzan por carreta. Carreta. Las primeras exportaciones, digamos, ¿Y la ruta? sacadas La ruta, por el lado de Frailes y lo que llama el tablón, la cuesta de Tarrazú. sí. La famosa cuesta del ¿Qué? tablazo. Tablazo. Ustedes, tal vez, si me permiten, para poner una nota jocosa en esto. A propósito del dicho montarse en la carreta, ¿verdad? Cuando alguien se soca. Bueno, realmente eso viene de que en 1873 y 1874 aparece en la Gaceta multas de tránsito en San José. Porque la gente iba a entregar café por el centro de San José o a dejar mercadería y se montaba en la carreta y chuceaba al buey y el buey lo traía. Pero también era porque tomaban y se montaban en la carreta y de ahí se deriva montarse en la carreta. Incluso muchos de esos pioneros, polleros, que sacaban café hacia desamparados, al beneficio de desamparados, hacia la vuelta ya venían, digamos, como dicen popularmente, encanfinados. Encanfinados. Sí. Venían alegres. Yo leí algo en actas municipales de Tarrazú, de un peaje que le cobraban al paso de las carretas, pero era para dar mantenimiento a la avenida central de San Marcos, porque deterioraban mucho los caminos y le cobraban un peaje o pagaban voluntariamente un peaje. No se sabe, bueno, en el caso de la multa era un peso. Un peso. Usted me hablaba de mencionar algunas fechas importantes, ¿verdad? Sí. No sé si ahora le parece. hablamos de Santa María porque creo que es una historia más reciente, desde luego, ¿verdad? Y hay mucha historia todavía que abarcar acerca de Tarrazú, que fue el cantón que se segregó de Desamparados, desde luego, ¿verdad? De todas maneras, don Félix, no se nos queda así. Esto va a haber que montar una secuencia porque aquí hay mucho que rescatar de esta historia. Sí, bueno, más bien yo creo que estamos en el contexto de celebrar el cantonato. Dentro de 4 años se celebran 150 años del cantonato y el cantón no puede pasar desapercibido sobre eso, ni su población. El 2018 debe ser todo el año declarado cantonato y hacer un montón de actividades y sobre todo que la gente recuerde lo que hicieron sus ancestros, claro, para tener un lugar mejor.
Entonces se celebra el campeonato y se celebrarían 200 años de la primera entrada de un colono blanco, de que se tiene noticia, a la zona, en 1818, don José Miguel Cascante Rojas. Que aún no se llamaba Tarazú. Se le habla de Boca de Dota, pero hay datos encontrados. Algunos hablan de principios del siglo de 1800, cuando ahí ya aparece el nombre. Sin embargo, dice en 1825, el primer nombre oficial que se le dio a San Marcos fue Hato de Dota, como así lo llamó la municipalidad de San José. El Hato de Dota. Hato se refiere al ganado. Al ganado. Ya había ganado, y una parte de ese lo tenía don José Miguel. 1863, que después podemos hablar, es la gente, algunos marqueños avistan el Valle de Santa María. Lo visitan, lo descubren. Y en 1864 don José María Ureña se establece en Santa María. Y recuerden la fecha importante, 7 de agosto de 1868 se crea el cantón de Tarazú. Otras fechas ahí, si me permiten nombrarlas. Claro. 1891, por acuerdo de la municipalidad, se solicita un telégrafo en la zona. Algo que ahora, bueno, ya no se usa, pero algo tan sencillo en esos tiempos requería el movimiento y diligencia de los vecinos y de la municipalidad. Entonces, ¿sabe cómo funcionaba el telégrafo? Pues sería interesante, si lo sabe, explicarle a nuestros oyentes, sobre todo a la gente joven. Esto usaba la clave Morse, ¿verdad? Y realmente era por cable y se mandaba la información. Eran unos, ¿cómo se le podría decir? Unos toques, ¿verdad? Y se mandaba la información. Las personas que manejaban el telégrafo tenían que conocer la clave Morse. Y después transcribían el telégrafo y lo entregaban. Si yo estaba en San José y quería mandarle un mensaje a Santiago, iba a la oficina de telégrafo y le decía, espérenme con las bestias allá en... Había un entendido, sí. Había un cableado entre San Como José el y... telegrama de Pepe Bermúdez. Sí, puramente. Llego a cansada, vuelvo para atrás. Sí. Y se usó también el sistema para los trenes, el cable se comunicaba. Bueno, finalmente en 1892 se instala el telégrafo que era un gran avance, ¿verdad? Era la tecnología de punta en ese momento. En ese momento ya había comunicación. Recordemos que hace unos años por telégrafo se mandaban los informes de las juntas electorales después de una elección. Ya después fue por teléfono y ahora ya por sistema de internet. A propósito de fútbol, ¿verdad? Yo voy a repetir, en 1921 se funda el Club de la Peseta, el primer grupo organizado para la práctica de fútbol. Téngalo por seguro que el portero era José Alberto Flores Campos. No, yo veo que era delantero. ¿Delantero? Sí. Delantero. Okay. Otra cosa, en el año 31 se crea el cantón de Pérez León, o sea, separándose de Tarazú. En 1941 se construye la unidad sanitaria, ahí nací yo. En el 61 se crea el cantón de León Cortés. Y algo interesante, en septiembre de este año se celebraron 50 años de la oficina de la Caja Costarricense, aquí. Y el año pasado, 50 años del Liceo Tarazú. Va avanzando la historia. Vamos a ir a la última pausa y regresamos con más de este tema. Hoy conversando con el máster Félix Barbosa Retana, que es historiador y también bachiller en historia y con una maestría en museos. Ahora nos va a ilustrar acerca de qué es un museo y si Tarazú, bueno, ya tenemos uno, dice en Cope Tarazú, y si tenemos la posibilidad de llegar a tener un museo ya a nivel totalmente regional. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Cope Santos RL. Bien, seguimos en Hablemos, un programa cultural que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, y que se retransmite todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Así es que quien no puede ver el programa del día viernes, lo puede ver el día miércoles a la hora que hemos indicado. Y ya vamos a proceder con la rifa de las entradas para el próximo martes. Las entradas van a estar aquí en el canal. Quien salga favorecido nada más viene aquí a retirarlas. Se la reclaman a don Guillermo Cedeño en Cope Santos, básicamente. Antes que nada, tengo que una deuda con don Félix, un saludo que le dejó el doctor don Álvaro Montero Mejía. Estuvimos comiéndolo en la espalda.
saludar a don Roque Mata, que nos sintoniza, dice que felicidades por el programa, y un saludo a don Félix. Igual hace extensivo un saludo a don Juan Bautista Chanto, dice que el programa le parece muy, pero muy interesante. Don Juan Bautista. Dice don Roque Mata. Don Roque Mata. Muchas gracias, don Roque. Dice que va a pasar a pagar una apuesta que tiene ahí conmigo, que no la ha pagado hasta la fecha. No, pues yo creo en Roque, es todo un caballero. Tarde o temprano esa cuenta será... Yo le dedico este programa, si ustedes me permiten, a don Juan Bautista Chanto. Desde Fue luego. uno de mis mentores. Desde luego, usted es toda una institución en nuestro cantón. Vamos a proceder con la rifa de inmediato. Vamos aquí a hacerla públicamente, una tombolita electrónica que tiene el canal. Así es que alguno que se acerque a darle el movimiento correspondiente, dele el movimiento correspondiente. Bueno, don Cedeño, usted que está acostumbrado a las cámaras, haga el movimiento respectivo y ahí nos va a salir el número y el nombre de la persona que sale favorecida. Ya tenemos. No, hubo un pequeño desfase aquí tecnológico. Vamos a tratar de corregirlo. ¿Usted tiene ya la fecha de cuándo se menciona por primera vez el nombre del Llano de la Piedra, don Félix? Para el estimable amigo que nos pregunta, de acuerdo a los denuncios de tierra del Archivo Nacional, se nombra el Llano de la Piedra en 1896. Hay un denuncio de 10 caballerías en el Llano de la Piedra y dice San Marcos de Dota, hecho por Estalinao Pérez Jiménez. Eso es importante, don Félix, perdón. ¿Cómo hace la gente que tiene documentos históricos que quiere conservar o quiere que el museo los albergue? Hace un mes, Marco Tulio Mata tenía una escritura, un testimonio de una escritura que hizo don Alfredo González Flores en el año 1905, y pues él consideró que era un documento importante, y de hecho es un documento de suma importancia, un hecho histórico, de una escritura, un testimonio original, que fue luego presidente de Costa Rica. ¿Cómo debe hacer la gente para llegar al museo a entregar un documento, o a qué institución del Estado? ¿Es el archivo, es el museo, o hay jurisdicción al respecto? Lo más interesante y apropiado sería que, si es de historia local, se resguarde en una entidad local. Por ejemplo, aquí quien trabaja en esto es el Museo Copetarrazú, que se fundó el año pasado y pues exhibe documentos, fotos de la historia de la cooperativa, del café y de los pioneros. Esa es una opción, y yo les invito a que visiten el museo. Los museos son entidades de resguardo y de custodia del pasado y de la esperanza de la gente. La otra opción, incluso yo la había presentado una vez a alguna gente en un taller, la posibilidad de que la zona, cuando digo la zona no me refiero solo a Tarazú, sino a toda la zona de Los Santos, crearan una oficina local de historia. Y ahí se pudieran guardar documentos y se pudiera dar las facilidades para que la gente comience a rescatar y estudiar la historia. No solo historiadores profesionales, sino gente de la zona que quiere, como Marcos Chanto y ellos, que no eran profesionales, pero que querían resguardar y hacer valer los valores y los criterios de la gente del pasado, para que los sigamos respetando y sigamos cuidando estos cantones. Entonces, eso es una posibilidad de una oficina local de historia de Los Santos. Perfecto, ahora sí vamos a proceder con la rifa y regresamos nuevamente para concluir con el programa del día de hoy. Don Guillermo, ahí está la tómbola. ¿Y usted me dice cuándo la paga? ¿Ya? ¿No paró? Doña Norma Ureña, el número 17 sería, o es el nombre, doña Norma Ureña. Ella pues aquí quedan las entradas, es la favorecida con este obsequio del programa Hablemos, y si ella no hace uso de las entradas y requiere venderlas, don Miguel Fallas en Santa María de Ota está presto a adquirir las mismas, a comprar las mismas. Es de Santa María de Ota. Bueno, doña Norma Ureña de Santa María de Ota, la feliz ganadora con esta rifa. Aquí queda en manos de don Guillermo Cedeño las mismas. Bien, seguimos. Don Félix, ¿qué se requiere para hacer un museo? Entonces,
¿Cuál es el procedimiento? Sí, sería una figura interesante para conservar la historia de nuestros pueblos, de nuestros cantones. Debe haber un convencimiento de la gente que lo impulsa, sobre todo local. La historia de algunos museos en Costa Rica es que se fueron promovidos por el gobierno central, pero la gente de la localidad no estaba convencida de eso. Y al final se cerraron, porque no había ni dineros ni disposición local para mantenerlo. Lo primero debe haber una voluntad local para hacer ese museo. Por ejemplo, yo doy, repito como ejemplo, la asamblea de socios de Copetarazú tomó el acuerdo de crear el museo. Y perfectamente en León Cortés y en otras se pueden hacer los museos. Yo sé, por ahí entiendo de que algunos quieren que donde está la Escuela de la República de Bolivia se convierta en Casa de la Cultura y Museo. Sería un edificio excelente. Es la segunda condición, un espacio. Un espacio. Un espacio. Y después hay gente, hay profesionales, hay gente voluntarios que pueden ayudar a levantarlo, a tenerlo abierto al público, a montar exhibiciones. Los museos no solo guardan, sino que exhiben. La historia, para poder respetarla y entenderla, hay que tirarla hacia afuera, hay que difundirla, como lo está haciendo este programa hoy, este programa de difusión. Entonces, se requiere la voluntad de los vecinos o el grupo que está interesado, en segundo lugar el edificio y después un grupo de voluntarios que lo mantengan. Y también platita, Claro. para poder Bueno, es una hacer función, algunas pero cosas. igualmente yo creo que es una labor que debe realizar la municipalidad de cada cantón, Claro, estoy de acuerdo. ¿verdad? Recuerde que también las municipalidades tienen como parte de sus deberes la política cultural. En algunos casos, como la municipalidad, la Junta de Avangares tiene el ecomuseo. La municipalidad de Cartago tiene el Museo Municipal de Cartago. ¿Qué otro hecho histórico rescataría usted aquí de la zona de Los Santos, del cantón de Tarazú, o de Dota o de León Cortés? Bueno, yo decía lo de en 1960 que se crea Copetarazú, pero si quiere vamos atrás para un par de fechas más. Repito, por ejemplo, en 1845, el 3 de noviembre, el primer colono, José Miguel Cascante Rojas, hace el primer denuncio de tierras. Ya lo hace formal, pero ya desde 1818 estaba presente aquí. En 1870 se establece el primer curato, siendo su primer cura el padre Bruno Pereira. Y un dato más, el padre Raimundo Mora fue el que sugirió que se le pusiera a la villa San Marcos, porque él estuvo en Guatemala y ahí había un pueblo llamado San Marcos y se le parecía. De hecho, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, hay varios lugares que se llaman San Marcos también. Hay uno que a mí me parece rescatable porque, vamos a ver, tenía alimentación, tenía transporte, podía recurrir al vestido, pero, por ejemplo, la salud. Me estaba volviendo el cassette tratando de recordar al famoso doctor sin título que había en la zona, a don Eloy Barquero. Y para mí es un detalle de cómo se la jugaba esta gente a puros medicamentos, a medicina natural. Bueno, nosotros tenemos que escribir la historia no oficial de muchas cosas. El rol de las parteras, de las comadronas, de los sobadores, los curanderos, los ebanistas, los que hacían los canastos, los que hacían sombreros, los carniceros, toda esa gente. Zapateros, los herreros. Los herreros. Hay que sacarlos de lo invisible, ¿verdad? Sí. Y eso tienen que hacer los mismos lugareños, tienen que... Esa es la historia que a mí me duele, la partida de don Omar Azofeifa, porque don Omar Azofeifa iba tras de esa historia del pulpero, del herrero, del pintor, ese tipo de gente que ayudó a forjar nuestros pueblos, pero que no está narrada en los libros. Hay una prioridad en estos momentos que es el estudio del 48. ¿Cómo se comportó la zona del 48?
Mamá me cuenta historias de que a ella le tocó cuidar a una señora que era espía del gobierno y la tuvo que alimentar en sus días. Y mamá estaba recién mejorada, dice que ella recién mejorada y alimentando a la señora espía, que era parte del 48. Hay gente que ya se está yendo. Qué lástima. Y si hay algo que usted no puede recobrar después en documentos, es los sentires y pesares de la gente. Las Don expresiones. Félix, vamos a ir aquí un momentito con Santiago, tiene un mensaje y ya para despedir el programa. Claro. Quiero hacer una aclaración que esta es una opinión muy personal que no puedo dejarla pasar inadvertida. A todos los amables radioescuchas y televidentes, les digo que, como todos debemos saber, los delitos contra el honor, contra la injuria, la calumnia, la difamación y la denigración a las personas se encuentran regulados en nuestro Código Penal en su contexto punitivo. Dicha previsión corresponde a lo previsto en nuestra Constitución Política cuando indica, abre comillas, todas las personas tienen derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Los delitos cometidos por medio de libros, prensa y demás medios de la comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan por el fuero común. Traigo a colación esta cita con la mejor intención de prevenir a las personas que han estado haciendo uso de redes sociales de forma muy irresponsable, atacando a control remoto a personas relacionadas con Copesantos RL, en su gran mayoría personitas muy jóvenes que están pecando de inocentes y desconociendo totalmente del asunto y de la forma que funciona una empresa. Me apena por personas adultas identificables, muy pocos asociados que desconocen sus derechos y obligaciones. Para todos, humildemente, un consejo, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Destruir la imagen y reputación de una persona es muy fácil, reivindicarla es muy difícil. En mi caso, he estado al lado de don Elías 45 años en Copesantos, pero le conozco de antes y sé qué clase de persona es y meto las manos al fuego y pongo el pecho por su honor y el de su estimable familia. Muchísimas gracias. Bien, don Santiago, muchas gracias. Don Félix, muchísimas gracias por la presencia aquí en el programa Hablemos. Quedan muchas cosas y bueno, hay mucho tiempo también por delante. Esperemos que la historia nos dé la oportunidad. Claro, solo se me olvidó, para que no me lo cobre la historia, es un saludo a toda la familia Barbosa en San Marcos. Claro que sí, y tamaño pocos quedaron ¿Tamaño? aquí todavía. No los puedo nombrar porque serían 5 horas de programa. Muy bien. Estamos a la orden, Santiago. Muchas gracias. Don Félix, esto tenemos que darle continuidad, no sé si este año, pero sí, hay que montar una serie de programas de temas que se nos quedan, como la parroquia, que es otro tema de alta relevancia en la historia de estos cantones de Dios. Yo quiero enviar un saludo a José Cordero, también el de la Fuerza Roja, el taxista, excelente caballero, gran persona, y también felicitarlos porque están haciendo una gran labor su hijo con el tema artístico aquí en la zona, con la sinfónica, la banda de San Marcos, perdón. Y vamos a tratar de tener aquí en algún momento a su hijo en el programa y también compartiendo con nosotros. Y además dice que se ve muy bien el set, así es que pues unas felicidades para don Guillermo Cedeño y a todo el esfuerzo que hace Copesantos para que este canal cada día sea mejor y tengamos el aporte de personas como don Félix Barbosa Retana, quien hoy nos ha hecho el honor de acompañarnos en este programa de Hablemos, hablando un poquito de historia de nuestra zona. Es mucha la historia y se llevan muchos programas, llevaríamos muchos programas para poderlas abarcar, pero igualmente la historia nos va a dar chance de poder contar nuestra historia. Claro. ¿Verdad? Muchas gracias, don Félix. Estoy a la orden. Muchas gracias, don Santiago. A nuestros amigos oyentes y televidentes los invitamos a que nos escuchen de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos. Y igual, recordarles que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche también se estará llevando a cabo el reprise de su programa. Buenas noches y nos escuchamos y vemos de hoy en 8.